Bueno, vamos a comenzar con la última industria inorgánica, o un proceso industrial inorgánico, que va a tratar de la obtención de cloro álcali, ¿sí? La obtención de cloro como molécula diatómica gaseosa y la obtención de hidróxido de sodio y carbonato de sodio como bases que van a ser utilizadas en el mercado como tal, fundamentalmente para obtener otros productos, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común la industria para la obtención de estos tres productos? Hidróxido de sodio, también conocido como soda cáustica, o carbonato de sodio, conocido como cenizas de soda, y para el cloro gas, es que utilizan una misma materia prima, que es el cloruro de sodio, ¿sí? El cloruro de sodio es una de las materias primas más usadas de fabricación, alrededor de 175 por 10 a la 6 toneladas por año, que se utiliza para la obtención de estos productos. Productos que, como les decía recién, son productos básicos, ¿verdad? Como habíamos visto de aquella escala cuando vimos la parte de los aspectos económicos, son productos básicos que van a ser utilizados como productos intermediarios para la obtención de otro tipo de productos más especializados, ¿sí? Por supuesto que todos estos productos, hidróxido de sodio, carbonato de sodio o clorogas, son commodities, ¿no? Con un índice muy bajo de diferenciación, producciones de alto volumen y a bajo precio. Aquí tienen una tabla en donde se muestran algunos de los productos que se obtienen en la industria inorgánica, y están marcados los que vamos a ver en la clase de hoy: hidróxido de sodio, cloro y carbonato de sodio, y también el ácido clorhídrico, que es un subproducto que se obtiene, pero que lo vamos a ver cómo se utiliza también en el mercado para disminuir el impacto ambiental que puede llegar a tener la liberación de este producto. Y están indicadas las cantidades que se tienen a nivel mundial, expresados todos esos valores por 10 a la 6, ¿no? O sea que se obtienen esos valores por 10 a la 6 toneladas por año, para que vean un poco de forma comparativa, por ejemplo, con la producción mundial del ácido sulfúrico, que fue lo que vimos la semana pasada, o uno de los de la semana pasada, que la hidróxido de sodio, cloro y carbonato de sodio andan entre 30 y 40 por 10 a la 6 toneladas por año, frente a 146 por 10 a la 6 toneladas por año del ácido sulfúrico. Tienen bastante menos cantidad que el ácido sulfúrico que vemos. Bien. Vamos a ver el principio un poco, siguiendo el cronograma histórico, ¿sí? Vamos a ver el principio de la obtención del cloro gas, ¿sí? Que fue descubierto por Chile en 1746, en donde él descubre el gas cloro, ¿verdad? Como producto de la reacción entre el dióxido de manganeso y el ácido clorhídrico, obteniendo como producto, además del clorogas, el cloruro de manganeso y agua. Esta es una reacción oxidorreacción, en donde obviamente el cloruro se oxida a cloro y el óxido de manganeso se reduce a manganeso más 2, pero este descubrimiento de este gas lleva a poder encontrar en este gas ciertas propiedades, como por ejemplo blanqueadoras o propiedades antisépticas, que van a ser utilizados sobre todo en la industria textil, ¿sí? Entonces se genera una alta demanda en ese momento, no solo de cloro gaseoso, sino que también de soda cáustica, porque los poderes que tiene el blanqueador cloro gaseoso es el medio básico, ¿sí? Recuerden que el cloro en medio básico forma hipoclorito, que es el que actúa como agente blanqueador o agente desinfectante. Entonces, de alguna manera, el descubrimiento de este gas y de la aplicación que tenía conlleva también a un aumento de la demanda, no solo del cloro, sino también de la soda cáustica. Y allí la necesidad de poder obtenerla industrialmente. Indirectamente,
llegó también a un aumento de la demanda del ácido clorhídrico porque se estaba utilizado como reactivo. ¿Ah? Entonces la reacción se da en ácido clorhídrico. Esto, que fue en el año 1774, fue luego sustituido por la síntesis de obtención de cloro de Dickon, que en realidad elimina el dióxido de manganeso como materia prima, ¿sí? Haciendo simplemente una oxidación del ácido clorhídrico en presencia de aire, oxígeno, para dar el cloro gaseoso. Hoy esta reacción es catalizada, ¿sí? Con, en este caso, cloruro de cobre 2, a temperaturas relativamente elevadas, 400 grados Celsius, pero tiene como importancia la no utilización de una materia prima como el dióxido de manganeso y la eliminación de un producto secundario como era en el otro caso el cloruro de manganeso. Esta reacción que fue propuesta en 1868, en 1960 por ahí tuvo algunas modificaciones y mejoras, se cambió los catalizadores, ¿sí? Pero una cosa que es importante es que este proceso de obtención de cloro a partir del ácido clorhídrico surgió después del proceso Leblanc, que vamos a ver ahora más adelante. El proceso Leblanc es básicamente para obtener carbonato de sodio, ¿sí? que obtiene como subproducto el ácido clorhídrico. Esta técnica de Dickon surge a posterior de Leblanc para utilizar ese ácido clorhídrico que era subproducto de la obtención de carbonato de sodio y que contaminaba mucho y tenía un impacto ambiental bastante negativo por la gran cantidad de ácido clorhídrico que se liberaba a la atmósfera, ¿sí? Entonces, de forma cronológica, primero se obtiene el clorogas por medio de Chile, después el proceso Leblanc y a continuación de Leblanc es que surge el proceso de Dickon. Eso históricamente, en función de los años que se fueron planteando estos distintos procesos industriales. Pero quería planteárselos juntos porque son dos metodologías que en definitiva obtienen lo mismo, que es cloro gaseoso. Muy bien. Entonces vamos a ver el proceso Leblanc, ¿sí? Capaz que ustedes lo recuerdan o lo tienen presente, porque la verdad que fue bastante famoso este señor, que en realidad fue una propuesta del gobierno francés, que fue propuesta a muchas personas, a muchos científicos y académicos, buscando la necesidad de obtención del carbonato de sodio, porque los recursos naturales que había hasta ese momento de carbonato de sodio eran muy pocos, y había una demanda muy alta de la industria de las gaseosas por el carbonato de sodio. Entonces ahí es que el gobierno llama a todos los científicos y les propone a ver quién puede aportar un proceso industrial para obtener en forma distinta a lo que es una extracción de un producto natural del carbonato de sodio. Y es que Leblanc entonces encuentra un proceso industrial que lo lleva a la fama, vamos a decir, y patentó ese proceso, lo cual se hizo bastante rico, pero luego de la Revolución Francesa, el gobierno le quita la patente y Leblanc obviamente deja de recibir un apoyo económico, y es que ahí se suicida y termina con su éxito, vamos a decir. Eso es un poco la parte anecdótica de este proceso Leblanc, pero sí fue en realidad un proceso químico muy importante por la alta demanda que había a nivel del mercado de carbonato de sodio. ¿Cuál es el proceso? Bueno, el proceso que plantea Leblanc es el siguiente. Es un proceso discontinuo, ¿sí? Se plantean dos etapas distintas. La primera es la obtención de un intermediario sulfato de sodio a partir de la reacción de cloruro de sodio con ácido sulfúrico, para dar además de ese intermediario sulfato de sodio, ácido clorhídrico. En realidad cloruro de hidrógeno, porque se obtiene en estado gaseoso. Luego este intermediario sulfato de sodio se hace reaccionar con carbonato de calcio, la piedra caliza, carbono,
para obtener el carbonato de sodio y como subproducto sulfuro de calcio y dióxido de carbono gaseoso. Estas son las dos etapas que se plantean, ¿no? En donde ustedes pueden ver distintas materias primas, productos intermediarios y productos principal, de ese carbonato de sodio, pero también subproductos de este proceso, como lo son el ácido clorhídrico del sulfuro de calcio. En la primera etapa, que se obtiene el sulfato de sodio, se hace reaccionar el ácido clorhídrico con cloruro de sodio a temperaturas no muy elevadas y se obtiene lo que se conoce como una torta de sal, ¿no? Esa torta de sal, que se hace reaccionar luego con el carbonato de calcio y el carbono, se lleva a cabo, se calienta a altas temperaturas, casi a 1100 grados Celsius, ¿no? Logrando entonces la formación del carbonato de sodio y el sulfuro de calcio, que se le conoce, lo pueden encontrar allí en la bibliografía, como cenizas negras, ¿no? Esas cenizas negras, que evidentemente son una mezcla de sólidos, tienen sulfuro de calcio, carbonato de sodio, y puede quedar algo de carbono sin reaccionar, que era uno de los reactivos. Esa mezcla tiene que ser separada, ¿verdad? Tenemos que lograr separar el carbonato de sodio del resto de los sólidos, el sulfuro de calcio y del carbono grafito que puede haber quedado en exceso. Ese proceso se hace por lixiviación, o sea, se le agrega agua tibia, y por diferencias de solubilidad se separa el carbonato de sodio del resto de los sólidos. A ese sólido se le llama Galibú, ¿tá? Que en ese proceso de extracción o separación del carbonato de sodio, se puede también formar algo de sulfuro de sodio, además de tener el sulfuro de calcio y el carbono. Y eso forma parte de los desechos de este proceso. Entonces, ¿cuál es la reacción global? Es el carbonato de calcio reaccionando con cloruro de sodio en ácido sulfúrico o carbono grafito para dar el carbonato de sodio, ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno gaseoso, sulfuro de calcio y dióxido de carbono. En estos casos tenemos un producto principal y dos subproductos. ¿Sí? ¿Cómo se extraen estas materias primas? Bueno, el cloruro de sodio se extrae de las minas o del mar, que lo conocemos como salmuera, ¿verdad? Son soluciones bastante concentradas de cloruro de sodio. El ácido sulfúrico se obtiene como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Como fuente principal, sabemos que tenemos el azufre o la pirita, para obtener, luego por el proceso que vimos industrial la semana pasada, el ácido sulfúrico. Luego tenemos otra materia prima, que es la piedra caliza, el carbonato de calcio, que se extrae de las minas, igual que el carbono, que se extrae también de las minas. Entonces tenemos todos esos reactivos para llevar a cabo todo el proceso nuclear y obtener el producto principal, el carbonato. Bien, aquí tenemos entonces las dos reacciones que acabamos de ver. El carbonato de sodio, nuestro principal producto, o el producto principal de este proceso Leblanc, ¿sí? ¿Cómo está relacionado esa base, el carbonato de sodio, con el hidróxido de sodio? Está relacionado con una reacción bastante sencilla, que es la que está aquí escrita. Una vez que se obtiene el carbonato de sodio, se hace reaccionar con hidróxido de calcio, y se obtiene carbonato de calcio y hidróxido de sodio, por lo cual el hidróxido de sodio se puede obtener relativamente fácil a partir del carbonato de sodio. Son las dos bases con las que contamos. Carbonato de sodio y dióxido de sodio compiten en el mercado, ¿no? Son dos productos que van a competir a la hora de utilizarse como producto intermediario para la obtención de determinadas compras. El hidróxido de calcio, también ustedes saben que el hidróxido de calcio se llama cal apagada, se obtiene a partir de la cal viva, y la cal viva se obtiene a partir del carbonato de calcio, o sea que se puede regenerar el carbonato de calcio que se obtiene como producto de esta reacción, se puede utilizar para obtener nuevamente la materia prima utilizada para reaccionar con carbonato de sodio y obtener el hidróxido de sodio.
Y luego, ¿cómo está relacionado el ácido clorhídrico que se genera como subproducto en este proceso para la obtención del cloro? Bueno, por uno de los métodos que vimos recién. Yo aquí le planteé el Gini, pero puede ser de Dacon también. El ácido clorhídrico, en este caso, está reaccionando con hidróxido de manganeso para dar cloro gaseoso, o podríamos hacerlo reaccionar con oxígeno para dar también cloro gaseoso. O sea que los productos que dijimos que íbamos a ver en la clase de hoy están estrechamente relacionados, por eso se incluyen en una clase. ¿tá? Y entonces vamos a ir viendo todos estos procesos medio de la mano. ¿Sí? ¿Les queda más o menos claro por qué damos indiclorsoda bastante, en forma bastante simultánea, ¿no? en una sola terapia? Ahora, el proceso Leblanc, ¿sí? Que en su momento fue muy importante y fue una revolución para ese momento histórico, tenía muchas desventajas. Una de las desventajas que yo les nombré hace un ratito era la liberación de cloruro de hidrógeno gaseoso a la atmósfera. Fíjense que por cada tonelada de carbonato de sodio que se producía, se generaban 3/4 toneladas de cloruro de hidrógeno que eran liberadas a la atmósfera. También se generan esos desechos que les decía, que se llaman galibú, que, como les comentaba hoy, se generaba sulfuro de calcio. Ustedes saben que el sulfuro de calcio en presencia de agua forma sulfuro de hidrógeno gaseoso, que además de tener un olor muy desagradable, ¿sí? Puede colaborar a lo que es la acidificación, ¿verdad? La cantidad de este galibú, para que tengan una idea, por cada tonelada de carbonato de sodio que se generan 2 toneladas. O sea que estamos hablando de una cantidad o una relación de desecho-producto muy alta, que es mayor de 6:1. Entonces, estas desventajas eran muy importantes, sobre todo con respecto a lo que es el impacto ambiental. También tenía una ventaja importante y era el alto consumo de energía. En el proceso de calentamiento a 1100 grados Celsius, ¿sí? En la etapa de que se producía la fusión y la formación del carbonato de sodio, ahí se gastaba mucha energía. ¿no? Entonces, como siempre en un proceso industrial, por más que en su momento tuvo mucho impacto y que fue bienvenido, cuando se evalúan las desventajas, bueno, obviamente hay que repensar y hay que reevaluar toda esa situación y surgen nuevos procesos. Y en 1880 este proceso de Leblanc fue sustituido por el proceso Solvay, para la obtención del carbonato de sodio e hidróxido de sodio. Y para la obtención de cloro e hidróxido de sodio se empezó a utilizar los procesos electrónicos. Entonces, capaz que a ustedes les suena más el proceso Solvay, que se remontan a los comienzos de la carrera, cuando tuvieron química inorgánica, hicieron Solvay en el laboratorio, a nivel de escalas muy pequeñas, pero lo hicieron. Va con algunas pequeñas variaciones, que ahora vamos a ver, pero efectivamente pudieron verificar o ver cómo se obtiene el carbonato de sodio. Muy bien. Yo, un dato que no les di, porque a mí me asombra cuando yo leo esas cosas, que la cantidad de ácido clorhídrico que se generaba en ese momento, que se liberaba a la atmósfera, era una cantidad tal que perdía la visibilidad casi hacia 90 metros. Hacia 90 metros ustedes no podrían observar, o no podían observar a esa distancia. Un poco lo que se ve en esta imagen que está acá arriba, ¿no? La imagen que está aquí es una planta en donde se está liberando ácido cloruro de hidrógeno al ambiente. Bien. Muy bien. Entonces, un poquito para redondear los procesos que están involucrados en la obtención de distintos productos. El hidróxido de sodio está relacionado con el proceso de Leblanc, Solvay y el proceso electrolítico, al igual que el del carbonato de sodio. Y la obtención de cloro está relacionada con el método Schiller y el método Dacon,
pero los procesos que actualmente están vigentes para la obtención de estos productos es el de Solvay y el electrolito, ¿no? Bien, vamos a ver un poco entonces ahora en forma esquemática el proceso que están relacionados con el cloruro de sodio, porque vimos que era la materia prima común para la obtención de todos estos productos. Y vamos a ver en forma esquemática cómo podemos ir obteniéndolos por estas vías que acabamos de mencionar, por la vía Solvay o por la vía Leblanc o por el método electrolítico, porque los métodos electrolíticos hay varios, algunos con ventajas sobre otros. Lo importante es que tenemos de cualquiera de las dos maneras, las dos fuentes que tenemos de sal, es la sal marina y la sal mineral. Ya sea por evaporación o por minado, que tenemos sal de todas maneras, vamos a poder obtener la salmuera, si hacemos una extracción acuosa, ¿sí? de esas dos materias primas. Proveniente de la sal mineral o de la sal marina, el resultado final es una extracción acuosa y obtenemos una salmuera que puede ser purificada. Esa salmuera purificada, ¿sí? por medio de evaporación, que puede ser a presión atmosférica o puede ser con vacío, favoreciendo la evaporación bastante más rápido si hacemos vacío, podemos obtener sal sólida, que es sodio, ¿verdad? O podemos obtener una sal redisuelta. Si el cloruro de sodio sólido se redisuelve, eso tiene una especie de solución acuosa de esa sal. De la sal sólida podemos tener una vía de obtención del fosfato de sodio, que después podría llegar a ser el proceso intermediario del proceso Leblanc, para la obtención de carbonato de sodio, o también puede ser utilizada para obtener cloro gaseoso por medio de la electrólisis de la sal. Se puede hacer una electrólisis de esa sal y obtener cloro como producto principal y sodio como producto secundario. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Y de la sal redisuelta podemos hacer una electrólisis de esa solución de cloruro de sodio, ¿sí? para obtener también cloro como producto principal, pero obtenemos también como producto secundario hidróxido de sodio e hidrógeno gas. ¿No? Son las dos electrólisis que podemos hacer para obtener cloro de hidróxido de sodio, en caso de que sea electrólisis de sal fundida o electrólisis de salmuera, pero son dos vías que vamos a ver en lugar. Luego de la salmuera, ¿sí? también podemos utilizarla para obtener carbonato de sodio por el proceso Solvay. Esa salmuera, que puede ser producto de la salmuera que surge de la extracción acuosa, o puede ser sal redisuelta, ¿sí? luego de haberse sido evaporada, cualquiera de las dos sirve, ingresa al proceso Solvay, el torre Solvay, en donde en presencia de amoníaco y en presencia de dióxido de carbono se obtiene bicarbonato de sodio como producto principal. Luego también tenemos cloruro de amonio y cloruro de calcio, que vamos a ver en un ratito cuando vamos al proceso. El cloruro de amonio es reutilizado para obtener amoníaco, para recuperar el amoníaco para que ingrese nuevamente a la torre Solvay. Y ese bicarbonato de sodio, ¿sí? por descomposición térmica, produce el carbonato de sodio, que es el producto de interés. Además también se produce dióxido de carbono, que es reutilizado en el proceso Solvay propiamente dicho, en la obtención del bicarbonato de sodio. Una vez que se obtiene el carbonato de sodio, si se hace reaccionar con la piedra caliza, se puede obtener el hidróxido de sodio. O sea que luego de la obtención del carbonato de sodio por el proceso Solvay, podemos rápidamente, como decíamos hoy, obtener hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poco cómo es el proceso Solvay, cuáles son las reacciones involucradas y las condiciones de trabajo. Luego vamos a ver los procesos electrolíticos que nos permiten a nosotros obtener cloro e hidróxido de sodio. Además de la reacción de obtención de hidróxido de sodio a partir de carbonato de sodio, como ya vimos en esta parte. Muy bien, entonces,
para que les quede todo ese esquema, que era bastante complejo, en forma esquemática, para que vean, a partir de la materia prima cloruro de sodio, por medio electrolítico podemos obtener el hidróxido de sodio y clorogas. Y por el método de Solvay podemos obtener carbonato de sodio. Tanto el hidróxido de sodio como el carbonato de sodio van a competir en el mercado y van a ser utilizados como base, ¿verdad? Bien. Aquí tienen representado, ¿sí?, el carbonato de sodio, que también recuerden que se le llaman cenizas de soda, que por allí lo pueden encontrar con ese nombre. La mayor cantidad de este carbonato de sodio va a ser utilizado en la obtención de vidrios y botellas, también en la obtención de fosfatos de sodio, de silicatos, en productos de limpieza, en la industria de la pulpa y el papel, ¿tá? Y después obviamente en otros que ya puede ser utilizado para reacciones químicas, orgánicas, inorgánicas, etc. Pero siempre recuerden que el carbonato de sodio se utiliza como base. Recuerden cuando el carbonato se pone en contacto con agua o se disuelve en agua, se forma hidróxido, ¿verdad?, y bicarbonato, y eso es lo que hace o tiene el poder básico, ¿no? Que es una base. Bien, vamos a ver entonces, después de que vimos en qué se utiliza carbonato, vamos a ver el proceso Solvay paso por paso, que como dice allí, fue creado en 1861. Son varias etapas que están involucradas en este proceso. La primera etapa, que vamos a decir que es la central, la reacción troncal, es la reacción de una solución amoniacal saturada en cloruro de sodio en presencia de dióxido de carbono para dar cloruro de amonio y bicarbonato de sodio. En esta etapa se obtiene bicarbonato de sodio a estado sólido por un tema de solubilidad. En las condiciones de trabajo, que van a ver que enfriamos, la solubilidad del carbonato de sodio es menor a las otras posibles sales que se pueden haber en esa solución, y entonces precipita. Es importantísimo para que la solubilidad disminuya, que la solución sea realmente saturada en cloruro de sodio. Una vez que se obtiene el bicarbonato de sodio, que se separa de la solución por filtrado, por calentamiento a 150 grados, se obtiene el carbonato de sodio, con desprendimiento de dióxido de carbono y de agua gaseosa. Es un proceso de descomposición que se hace en muflas, obviamente a nivel de laboratorio muflas, pero a nivel industrial en sistemas similares a muflas, ¿sí? Pero es una reacción bastante sencilla. Este dióxido de carbono generado en esta etapa 2 es utilizado en la etapa 1 como materia prima, o sea que es reutilizado. Tenemos un aporte de dióxido de carbono que se utiliza como materia prima, que es producto de la etapa 2. Pero esa cantidad de dióxido de carbono no es suficiente para que la etapa 1 se complete, por lo tanto es necesario recurrir a una descomposición de la piedra caliza, que se hace a temperaturas elevadas, 100 grados Celsius aproximadamente, para obtener como producto dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono de la etapa 2 y de la etapa 1 es la cantidad de dióxido necesaria para ser utilizada en la etapa 1. La de la 2 y la de la 3 la usamos en la etapa 1. Ahora bien, en esta etapa 3 se genera como subproducto óxido de calcio. Ese óxido de calcio, como les dije hoy, ustedes la recuerdan, se llama cal viva, ¿sí? En presencia de agua forma la cal apagada, el hidróxido de calcio. ¿Y por qué es importante transformar? Profe, me perdí. Sí, decime. Después que dijiste que lo de la etapa 2 y la etapa 3 se utilizaba para la etapa 1, el dióxido de carbono, sí. Arrancaste a hablar y me perdí. Lo que dije fue que en esta etapa 3, ¿sí?, de descomposición del carbonato de calcio para dar dióxido de carbono, se obtiene óxido de calcio como subproducto. Pero ese óxido de calcio no forma parte de nuestros residuos. ¿Por qué? Porque se hace reaccionar con agua, ¿no?, para dar hidróxido de calcio. Y ese hidróxido de calcio es utilizado, ¿sí?, ¿lo ves acá?
es utilizado en la etapa 5 para que reaccione con cloruro de amonio, que es la solución que quedó en la etapa 1, luego de haber cristalizado el bicarbonato, para obtener amoníaco. Y el amoníaco, ¿sí?, que es en realidad se recupera el amoníaco, es utilizado como materia prima en la etapa 1. Entonces, en la etapa 1 que se consume, además de cloruro de sodio, amoníaco y dióxido de carbono, el amoníaco y el dióxido de carbono son obtenidos en el propio proceso, ¿tá?, para ser reutilizados. ¿Cómo? Como te mostraba acá, en la etapa 4 se genera hidróxido de calcio que se hace reaccionar con esa solución de cloruro de amonio. Y de esa manera se obtiene amoníaco. En esta etapa 5, además de recuperar el amoníaco, se genera también cloruro de calcio. El cloruro de calcio sí es un subproducto que, o en realidad no, un producto que forma parte de los desechos de este proceso, ¿no? Entonces, hasta aquí sería el proceso Solvay en donde obtenemos carbonato de sodio, ¿sí? Ahora bien, ese carbonato de sodio que obtenemos aquí, ¿tá?, se lo conoce como cenizas livianas. Es un carbonato de sodio muy finito, de partículas muy pequeñas, que se comercializa industrialmente de esta manera. Pero muchas veces se necesita un carbonato de sodio con partículas más grandes, y entonces es que se realiza este proceso que está aquí de hidratación de esas cenizas livianas con agua simplemente, ¿tá?, y luego por descomposición térmica se obtiene nuevamente carbonato de sodio, pero ahora con un tamaño más grande, con propiedades físicas distintas, y hace que las cenizas livianas y las cenizas pesadas se utilicen para la obtención de distintos tipos de productos, ¿sí? Que tengan distintas propiedades físicas y que también tengan distintas utilidades y distintos costos a nivel del mercado. Obviamente las cenizas pesadas es una especie de enriquecimiento, ¿no?, donde ponemos todo en solución, esas partículas sólidas, y luego dejamos decantar por enfriamiento y se obtiene partículas más grandes. Pero como las cenizas pesadas llevan un proceso extra, ¿no?, que lleva una descomposición térmica de por medio, obviamente el costo de las cenizas pesadas es livianas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo acá quiero concentrarme básicamente en lo que son las reacciones químicas que están involucradas en este proceso, en donde hay una reacción, la primera, que es la reacción troncal, la reacción de interés, la de obtención del producto en cuestión, ¿tá?, que luego por descomposición térmica vamos a obtener el carbonato de sodio. Estas dos reacciones son las reacciones que me permiten a mí, a partir de la materia prima, obtener el producto deseado. Luego, las reacciones 3, 4, 5, y sí, hasta 5, estas 3 reacciones, son reacciones que se llevan a cabo en el proceso Solvay, pero ¿para qué? Para utilizar productos o subproductos de la reacción para formar materia prima, como en el caso de la reacción 3, en donde se utiliza o se forma el dióxido de carbono, y el óxido de calcio es utilizado para obtener hidróxido de calcio, que a su vez es utilizado para obtener el amoníaco. O sea que son reacciones que me permiten a mí recuperar el amoníaco que se utilizó como materia prima. Lo repongo en el mismo proceso, ¿sí? Repongo el amoníaco y repongo el dióxido de carbono. Entonces, como son varias reacciones que se van dando para obtener el producto final en forma bastante continua, lo que observamos es que la reacción total incluye nada más que 2 reactivos, el cloruro de sodio y el carbonato de calcio, y además de nuestro producto de interés, que es el carbonato de sodio, tenemos como subproducto el cloruro de calcio. Entonces disminuimos mucho la materia prima que, vamos a decir, tenemos que comprar en el mercado, porque además las obtenemos del propio proceso. Entonces
tenemos en un balance general solamente 2 materias primas, el carbonato de calcio y el cloruro de sodio, necesarias para que se lleve a cabo este proceso. Y un único subproducto, que bueno, que es almacenado, como ustedes ya saben, que quizás se le puede dar alguna utilidad, pero bueno, en principio son desechos de este proceso industrial. Aquí tienen una forma más esquemática, no tanto con reacciones, para ver si podemos incluir esas reacciones en este proceso que es como una especie de mapa de la planta industrial, ¿sí? En forma esquemática, obviamente. Vamos a empezar por la reacción troncal que se da en la torre Solvay, que se da entre la solución saturada en cloruro de sodio, una solución amoníacal saturada en cloruro de sodio, también lo que se llama salmuera amoníacal, pero recuerden que es amoníaco saturado en cloruro de sodio. Entonces en la torre Solvay lo que se hace es hacer reaccionar esa salmuera amoníacal con el dióxido de carbono, y de esa manera se obtiene el bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio que se obtiene en una solución de cloruro de amonio, pero que como el bicarbonato de sodio es poco soluble en las condiciones de trabajo, cristaliza y se puede separar por filtración del cloruro de amonio. El cloruro de amonio es enviado a la torre de destilación. Y el bicarbonato de sodio es calentado y por descomposición térmica, ¿sí?, que llamamos la etapa 2, se obtiene el carbonato de sodio, también llamado ceniza liviana, con desprendimiento de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es enviado al compresor, que va a abastecer a la torre Solvay con dióxido de carbono. Pero este dióxido de carbono no es suficiente para que la reacción se lleve a cabo, para que la reacción 1 se lleve a cabo. Entonces es necesario calcinar carbonato de calcio, que es una reacción bastante endotérmica, por eso es necesario calentar casi a 1100 grados. ¿Sí? De esa manera se obtiene más dióxido de carbono que abastece el compresor y abastece la torre. ¿Sí? La salmuera, ¿sí?, que es que abastece la torre Solvay, también se le llama torre de absorción. En esa torre de absorción lo que se hace es la saturación de la solución de cloruro de sodio. Entonces tenemos la salmuera que ingresa por un lado y el amoníaco que ingresa de la torre de destilación, que como le vimos hoy, ahora vamos a ver, es producto de la reacción que ocurre cuando mezclábamos el hidróxido de calcio o la sal o la cal apagada con cloruro de amonio. De ese horno, además de obtener dióxido de carbono, teníamos óxido de calcio como producto. Ese óxido de calcio, en presencia de agua, forma la cal apagada, el hidróxido de calcio, que abastece la torre de destilación. En la torre de destilación ingresa el hidróxido de calcio, ingresa el cloruro de amonio, solución madre de la obtención del bicarbonato de sodio, una solución con cloruro de amonio. Entonces, entre el hidróxido de calcio y el cloruro de sodio, se produce el amoníaco, que es reutilizada en la torre de absorción para formar esa salmuera amoníaca. Y por último nos queda la última etapa, que es el pasaje de cenizas livianas a cenizas pesadas. Como les decía hoy, esas cenizas livianas se ponen en contacto con agua, se ponen los hidratos de carbonato de sodio, que luego por descomposición térmica se forma carbonato de sodio, ahora con tamaños de partículas más grandes, que le llamamos cenizas pesadas. Entonces, si ustedes ven todo este proceso, tenemos como dos ciclos. El ciclo del amoníaco, ¿tá?, en donde se utiliza el amoníaco para la formación de la solución, la obtención de la solución amoniacal saturada en cloruro de sodio, para obtener el bicarbonato de sodio,
pero luego en la torre de destilación, ese amoníaco que se ha utilizado se recupera por reacción entre el cloruro de amonio y el hidróxido de calcio. Entonces hay como una especie de ciclo del amoníaco, y eso hace que se use y se forme, se use y se forme, entonces no forma parte de nuestra materia prima. Bien, y también tenemos un ciclo del dióxido de carbono, porque así como es utilizado en la torre de Solvay, es generado no solo en el proceso de descomposición del bicarbonato de sodio, cuando tenemos el carbonato de sodio, sino también que hay un aporte por la descomposición a temperaturas elevadas a partir de la piedra caliza. Ahora, así más o menos, con este esquema, ¿les queda un poquito más claro? Sí, ahora sí. Ayuda pila el esquema. Claro, ayuda porque ustedes pueden ir viendo las distintas etapas o las distintas reacciones vamos a decir, en un mapa o en un esquema de lo que es una planta de producción, ¿no? Entonces, este proceso Solvay, que tuvo mucho, que rápidamente sustituyó al método que venía planteado por Leblanc. ¿Por qué lo sustituyó rápidamente? Porque tenemos muy pocos residuos, ¿no? Ese cloruro de calcio es el residuo principal. Tenemos muy poca contaminación ambiental. Entonces es el método de obtención del carbonato de sodio por excelencia en el momento actual. No existe o no existe ya más el proceso. Bien. En la torre Solvay, que yo les dije recién, en donde se da la reacción principal, en donde ingresa la salmuera amoniacal y el dióxido de carbono, son torres muy, muy largas, muy altas, hasta 25 metros. En esa torre, obviamente, a medida que la reacción va ocurriendo, la diferencia de temperatura va variando. Nosotros vemos esta gráfica del perfil en metros de altura de la torre, en función de la temperatura, vemos que hacia mitad más o menos de la torre la temperatura aumenta bastante. El aumento de temperatura a este nivel no es favorable. ¿Por qué? Porque si aumenta la temperatura, la solubilidad del bicarbonato de sodio disminuye. ¿No? Perdón, aumenta la solubilidad, y entonces perdemos mucho bicarbonato solubilizado o mezclado con el cloruro de amonio. Entonces es muy importante el proceso de enfriamiento de la torre Solvay. Es necesario enfriar para favorecer la cristalización del bicarbonato de sodio, evitando la solubilidad o las pérdidas por solubilidad. ¿Sí? ¿Queda claro? Por eso es que en el proceso en la torre Solvay es necesario enfriar. Eso tiene un costo energético, obviamente. Todo lo que sea en un proceso donde haya que calentar o haya que enfriar, cuesta plata. ¿Ah? Pero bueno, es la única forma de aumentar la cantidad de bicarbonato de sodio que se obtiene, ¿verdad? Favorecer las condiciones de obtención. Bien. Bueno, vamos a ver algunos usos algunos usos industriales de las cenizas, que era el carbonato de sodio liviano, también llamadas cenizas livianas. Se utilizan para obtener fundamentalmente las cenizas pesadas, o carbonato de sodio pesado, pero también se usa como para la obtención de aceites, grasas, ceras o azúcares en la industria textil, en la obtención de colorantes, en la industria química fina, en la industria alimenticia, ¿sí? También en la industria de investigación inorgánica y orgánica. Acá está dentro de contemplados, no está otros, pero debería estar. Pero se usa el carbonato, como les decía hoy, en estas condiciones de partículas pequeñas, se usa bastante, porque ¿qué tiene como ventaja con respecto al otro? Es que tiene menor precio, porque obviamente tiene una tapa menos que el carbonato de sodio pesado.
pero tiene mayor velocidad de disolución, porque al ser partículas más pequeñas se disuelven más fácil. Y entonces eso hace que para muchas industrias este producto sea mejor para ser utilizado como materia prima en la obtención de los distintos productos a la distintas industrias. Luego tenemos las que son, como les decía yo, pesadas, las cenizas pesadas, o carbonato de sodio pesado, donde se usa principalmente en la obtención de vidrios, ¿verdad? Casi 63% es utilizado por la industria del vidrio, o también para la obtención, para la elaboración de productos químicos en general, el silicato de sodio, o la obtención de vidrio que tienen estas características. Pero bueno, en términos generales, la industria del vidrio es lo que utiliza como materia prima en mayor proporción a las cenizas pesadas, ¿no? Recuerden que es eso, que es lo mismo, es el mismo carbonato de sodio, pero que tiene tamaños de partículas mucho más grandes. Para que se tengan una idea casi del tamaño de un granito de arena, para que vean la diferencia. Y las livianas es un poquito. Así más o menos se lo llevo a una escala macro para que tengan idea de qué tamaño estoy hablando. Bien, entonces por aquí nos quedamos con la industria del carbonato de sodio, uno de los álcalis, que era nuestro objetivo de la clase de hoy. Ahora vamos a ir a la industria del cloro, de hidróxido de sodio, ¿sí? Y que también está un poco relacionada con la obtención de hipoclorito de sodio, obviamente a partir del cloro, y que tiene como subproductos, en algunos casos el sodio, dependiendo de la vía electrolítica que se utiliza, e hidrógeno en la gran mayoría de las vías electrolíticas se tiene como subproducto de hidrógeno gas, ¿no? Pero bueno, un poco todas estas industrias están relacionadas, ¿verdad? Más allá de que, como les decía hoy, que el hidróxido de sodio se puede obtener a partir del carbonato de sodio de forma bastante sencilla, por vía electrolítica, en la obtención del clorogas se obtiene también esta base que es el hidróxido de sodio, que es también, como les decía, muy requerida a nivel del mercado. Entonces, vamos a ver algunos de los usos principales del cloro gaseoso. Fundamentalmente se utiliza en la elaboración de cloruro de polivinilo, PVC, casi en un 35%. Pero después se utiliza para la realización de solventes clorados, para compuestos inorgánicos, en el tema de blanqueado de la pulpa de papel, ¿verdad? Como hipoclorito, para obtener hipoclorito, como desinfectante o como blanqueador, y como intermediarios orgánicos, etc. Los usos son muy, muy amplios, pero claro, uno lo conoce fundamentalmente como hipoclorito, ¿no? Uno piensa en cloro, piensa en hipoclorito. Sin embargo, si ustedes ven en esta gráfica, la cantidad utilizada en la obtención de hipoclorito es bastante baja con respecto a los otros usos. El PVC es el que usa más, en mayor proporción, a esta materia prima de cloro gaseoso. Bueno, y ¿cuáles son los usos de la soda cáustica? Bueno, son relativamente parecidos a los utilizados en el carbonato de sodio, pero bueno, se utiliza mucho en lo que es la elaboración de jabones. Como vimos en la clase pasada, en la industria de la obtención de aluminio, para la formación del óxido de aluminio y el hidróxido de sodio era una materia prima importante, como base que hablar, en la síntesis de productos inorgánicos, productos orgánicos también, y obviamente en la industria de la pulpa y el papel también se utiliza el hidróxido de sodio, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo se obtiene el clorogas, ¿sí? Y el hidróxido de sodio por esta vía electrolítica. Tenemos como toda vía electrolítica una reacción anódica y una reacción catódica. La reacción anódica principal es la oxidación de cloruro a clorosis, ¿no? Esa es la reacción principal. Y la reacción catódica, donde se da la reducción, se produce la formación de la base del hidróxido por reducción del agua, ¿está? Generando como subproducto hidrógeno gaseoso. Entonces tenemos en un mismo proceso
la generación del clorogas y la generación de la base del hidróxido, que si hay sodio en la vuelta se forma hidróxido de sodio. Por eso es que el cloro y el hidróxido de sodio van de la mano en lo que es en el tema del proceso industrial de textil. Fíjense ustedes que en esa reacción anódica hay una reacción secundaria, que obviamente, como toda reacción secundaria no deseada, que es la oxidación del hidróxido para dar oxígeno gaseoso y agua. Esta reacción en todos los procesos electrolíticos es una reacción que está presente, que consume parte de la energía que está circulando, de la corriente, perdón, que está circulando, y por lo tanto tenemos que tratar de disminuirla en todo este proceso lo mejor posible. ¿tá? Tenemos que tratar, si existe, que se dé en la menor extensión. Pero es una reacción que sí se da y que consume, como les decía, corriente, disminuye la eficiencia de corriente, ¿verdad? Y disminuye la obtención, el rendimiento de la obtención de flujo. Entonces, bueno, hay que tratar de disminuir. Hay dos reacciones más también que se pueden dar, ¿tá? Que no son deseadas, que aquí es una reacción que se da entre el hidróxido, que es el producto de este proceso electrolítico, y el cloro, que también es el producto. O sea, que entre los dos productos que se están obteniendo en este proceso industrial, si de alguna manera se ponen en contacto, va a dar una reacción que no es deseada, que es la obtención de hipoclorito y de cloruro. ¿tá? Entonces, esta reacción, o directamente la reacción entre el hidróxido y el cloro, para dar hipoclorito y el hidrógeno gaseoso. Entonces, estas dos reacciones que se pueden dar con los productos de este proceso electrolítico, realmente tenemos que evitarlas. Tenemos que evitar que el cloro desprendido y generado en este proceso se ponga en contacto con el hidróxido de sodio que se está formando. O sea, es un tema de estrategia de planificación de la planta donde se va a obtener este tipo de productos, de tal forma que estratégicamente estos dos productos no estén nunca en contacto. ¿Sí? Porque si no, obviamente el rendimiento disminuye mucho. Salvo que el objetivo sea obtener hipoclorito. Entonces, ahí sí, si el objetivo es obtener hipoclorito, directamente, entonces hay algunas empresas que ya tienen in situ el contacto de todo producto y ya obtener el hipoclorito en un solo proceso. Pero bueno, ahora nuestro objetivo es obtener cloro e hidróxido de sodio por separado y no hipoclorito. Entonces, estas dos reacciones para nosotros son reacciones de competencia y que no deben, o que tenemos que minimizar, o minimizar que ocurra. Bien. Bien. También acá ustedes pueden ver que se genera en este proceso, si estos dos productos, estas dos especies, hidróxido y cloro, se ponen en contacto además de hipoclorito, se forma hidrógeno. Y si el hidrógeno se pone en contacto con el cloro, bueno, son reacciones muy exotérmicas. Sería muy complicado también ese proceso de contacto entre los dos gases. Entonces también la disposición, el diseño de la planta tiene que tratar de evitar, en principio, de que el hidrógeno que se puede generar se ponga en contacto con el cloro. Entonces, muy bien. Vamos a ver uno de los procesos electrolíticos en donde se utiliza celdas de diafragma. Ustedes tienen acá la celda electrolítica, obviamente tienen un ánodo y un cátodo. Generalmente el ánodo es de titanio y el cátodo es de acero inoxidable. Obviamente están conectados, el circuito se cierra, se le aplica un voltaje para que la electrólisis ocurra. Esto es un esquema en donde vamos a ver cómo funcionan o cómo se da la oxidación y la reducción y hacia dónde migran los iones a través de esta membrana. Pero sepan que esto es un pedazo del sistema electrolítico donde falta la conexión entre los electrodos, que como les decía, generalmente el ánodo de titanio y el cátodo de acero inoxidable. Entonces tenemos un compartimento anódico en donde se va a dar la oxidación de cloruro a cloro gaseoso. El aporte de cloruro está dado por las soluciones de cloruro de sodio, soluciones de salmuera,
¿verdad? Que ingresan a ese compartimento. De esta manera, el cloruro puede ser oxidado a clorogas. Eso sí no precisa que esté saturada, ¿no? Solo una solución de... Son una solución, sí. Son una solución de cloruro de sodio. Entonces, es una solución acuosa de cloruro. Entonces, una vez que el cloruro es oxidado a cloro, a través de la membrana, una membrana de asbesto, ¿sí? Pueden migrar iones cloruro hacia el comportamiento catódico y iones sodio hacia el comportamiento catódico. Esa difusión se da por diferencias de concentraciones y para mantener la electroneutralidad en cada uno de los compartimentos. En este compartimento catódico, que se da la oxidación del agua a hidróxido, con formación de hidrógeno gas, que veíamos en la primera diapo de la electrólisis, el hidrógeno gas es liberado hacia afuera, ¿sí? Se genera hidróxido, y este hidróxido es el que me va a permitir obtener el hidróxido de sodio o sodia cáustica, porque el sodio difunde por diferencia de concentración hacia el comportamiento catódico. Entonces tenemos soluciones de hidróxido de sodio en el comportamiento catódico. Por esta vía, por estas celdas que se llaman celdas de diafragma, se tienen soluciones de hidróxido de sodio bastante diluidas, con un porcentaje de cloruro de sodio, 14%, que fíjense que está pasando a través de la membrana de asbesto, cloruro de sodio, sal, hace el comportamiento catódico. Entonces, el hidróxido de sodio que se obtiene por este tipo, utilizando este tipo de membrana, son soluciones diluidas, pero además con alto porcentaje de cloruro de sodio, con lo cual este hidróxido de sodio, para ser utilizado como materia prima para venderse en el mercado, tiene que ser sometido a una previa separación del cloruro de sodio. O sea que hay un tratamiento previo antes de poder vender ese hidróxido de sodio, que es el proceso en el cual tenemos que eliminar o separar el cloruro de sodio que forma parte de esta solución. ¿Sí? Bien. Fíjense un detalle, no es que la figura esté mal, sino que hay un desnivel, ¿sí?, entre lo que es la solución anódica y la solución catódica. Eso está hecho a propósito para evitar que el hidróxido o que la solución de este compartimento catódico pase al compartimento anódico, porque si eso ocurre, comienzan a suceder las reacciones no deseadas por entrar en contacto el cloro con el hidróxido y obtener hipoclorito, hidrógeno gas, etc. Entonces, esto está hecho a propósito, este desnivel, para evitar esas reacciones secundarias. Esta membrana de asbesto y diafragma de asbesto no permite el pasaje de hidróxido hacia el compartimento anódico, ¿no? Entonces, la difusión de hidróxido del cátodo hacia el ánodo es despreciable, por lo tanto esas reacciones no se verían, no estarían ocurriendo. ¿Sí? Bien. Pero esta celda de diafragma, donde se utiliza asbesto, que ustedes lo conocen como amianto, está cayendo en desuso, no solo por la no utilización de este tipo de materiales, sino también porque, ya les digo, la soda que se obtiene, una soda cáustica que está contaminada, entre comillas, con cloruro de sodio, entonces se ha dejado de usar y es sustituida por esta nueva celda, que es una celda que se le conoce como celda de membrana, en vez de celda de diafragma, celda de membrana, en donde es parecida, pero tiene algunas diferencias, ¿sí? La diferencia principal es en la composición de la membrana, ¿verdad? Que ahora es de naflón, que está sobre una malla de teflón. O sea, la composición de la membrana que separa el compartimento anódico del catódico es distinta. Esa es la diferencia principal.
Las reacciones anódicas y las reacciones catódicas son exactamente las mismas, ¿sí? Son exactamente las mismas. Usan también el ánodo de titanio y el cátodo de acero inoxidable. Al ánodo ingresa una solución de cloruro de sodio, se da la oxidación de cloruro a cloro. La diferencia, además de la membrana, es que en el compartimento anódico hay una salida del exceso de cloruro de sodio. O sea, la solución saturada, acá ingresa solución saturada de cloruro de sodio y es eliminada o se elimina el exceso de esa solución. ¿Tá? Para mantener la electroneutralidad, porque hay una disminución, ¿verdad?, de iones, estamos sacando cloruro de sodio y a su vez se está consumiendo cloruro en este compartimiento, esa membrana Naflon permite el pasaje de hidróxido hasta este compartimento, ¿no? Entonces se mantiene la electroneutralidad. ¿Hacia cuál? Perdón que no vi. Hacia el Estaba escribiendo. compartimento anódico. Mira la flechita, estoy acá y me voy para acá. Permite el pasaje de hidróxido al compartimento anódico, manteniendo la electroneutralidad, ¿sí?, de ambos compartimentos. Esta membrana también permite el pasaje de iones sodio del ánodo hacia el cátodo. Entonces, en el compartimento catódico se va a formar hidróxido de sodio y en este caso se forma una solución concentrada de hidróxido de sodio. Porque esta membrana también es poco permeable al pasaje de agua. Entonces, al ser poco permeable al pasaje de agua, la solución es de concentración más elevada que lo que se tenía por el método anterior. Entonces tenemos una solución concentrada de hidróxido de sodio, de soda cáustica, con poquita cantidad de cloruro de sodio. Y en el compartimento anódico se da la misma reacción que se daba en el otro, que es la oxidación del agua para dar hidróxido e hidrógeno gaseoso. Pero, profe, ahí nos estaría dando la reacción que no queremos, que es entre el hidróxido y el cloro gaseoso. Sí, a eso iba. Al pasar de... A eso iba. En el mejoramiento, por el cambio de la membrana, y obtener una solución más concentrada, sin necesidad de purificar y extraer el cloruro de sodio, se genera o se produce en el compartimento anódico las reacciones no deseadas. Es correcto. El cloro en presencia de hidróxido de sodio va a generar hipoclorito, que va a ser un producto secundario. Pero en el balance general, es mejor este método electrolítico que el anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se baja el rendimiento por formación de hipoclorito, ¿sí?, pero se mejora mucho el rendimiento porque no hay necesidad de sacarle o de separar el cloruro de sodio a esa soda cáustica que se está produciendo en el compartimento catódico. Entonces, en términos generales, el proceso es más usado, es conveniente, y además no estamos usando esa membrana que es de asbesto, que ya no está prohibido, en momentos está prohibido. Entonces tiene ciertas ventajas, tiene desventajas, pero bueno, en términos generales, mucho más favorable que el anterior. En ambos, tanto en la celda de diafragma como en la celda de membrana, como veíamos, extraíamos hacia el medio exterior el cloro gaseoso, que es producto de nuestro interés, y el hidrógeno gas. La disposición en la planta tiene que ser tal que no se pongan en contacto. Como decía hoy, son reacciones bastante exotérmicas, bastante, vamos a decir, violentas, que si bien nos daría la formación de ácido clorhídrico, que podría ser utilizado, si se quiere, a nivel industrial, no es conveniente que suceda. ¿No? Entonces es necesario que la planta esté diseñada de tal manera que el cloro y el hidrógeno gaseoso, ambos, no se pongan en contacto. ¿Sí?
Bueno, después, obviamente el hidrógeno gaseoso tiene que ser almacenado en condiciones óptimas, porque ustedes recuerden que a la atmósfera el hidrógeno tiene que tener niveles menores al 2%. No podemos andar liberando hidrógeno a la atmósfera en cualquier cantidad. Está regulada la cantidad de hidrógeno que puede ser emitida al aire. Entonces eso se guardan y después se utilizará en algo. O sea, siempre acá hay productos secundarios que, bueno, que se le dará o no una utilidad. Pero en este caso es claro que este es uno de los productos del propio proceso de obtención del cloro y de la soda, que puede tener un impacto grande a nivel ambiental y que, bueno, que habrá que, dependiendo de la empresa, vender, almacenar, etc. El destino que se le daba depender de cada una de las cintas. Bueno. La última cosita que no les dije, que me quedó, es que en estas celdas ingresa agua en el compartimento catódico, y esta agua es importante que esté desmineralizada, ¿tá? Porque si ustedes no agregan agua de buena calidad, podemos ingresar metales pesados como el calcio y el magnesio, y eso en presencia de hidróxido, bueno, ya sabemos que precipita, entonces sería muy complicado, porque los niveles de hidróxido son muy altos, es muy concentrada la solución que se obtiene en el compartimento catódico, que entonces pequeñas cantidades de esos metales pesados puede interferir y mucho en el proceso de obtención de la soda cáustica. Entonces es un detalle a tener en cuenta de la calidad del agua a utilizar, que obviamente aporta un costo extra, ¿no? A la hora de esta producción. Muy bien. Vamos a ver entonces otra de las reacciones que se utilizan o que se hacen por medio electrolítico, pero en este caso se utiliza una celda catódica distinta, ¿tá? Que lo que se utiliza es una celda de cátodo de mercurio. Si ustedes observan, las reacciones anódicas son las mismas, ¿sí? Es la oxidación de cloruro a cloro gaseoso, la reacción secundaria no deseable de oxidación del hidróxido para dar oxígeno, pero la reacción catódica es distinta. En el cátodo se produce la reducción del sodio, ¿sí? Para dar sodio metálico, líquido, que en presencia de ese cátodo de mercurio va a formar una amalgama, ¿no? Esa amalgama es tratada con agua para recuperar nuevamente el catión sodio, hidróxido e hidrógeno gaseoso que se tiene como producto secundario, pero de esta manera recuperamos el mercurio que había sido utilizado como cátodo lo podemos volver a utilizar, y estamos produciendo a nivel catódico soluciones también de hidróxido de sodio. Entonces estamos en un proceso muy similar al anterior, en donde tenemos como producto principal el cloro gaseoso y el hidróxido de sodio, pero utilizando un cátodo distinto. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahora vamos a ver un ejemplo, un esquema de cómo sería este proceso con celdas de cátodo de mercurio. Es un esquema, obviamente. Tenemos aquí el cátodo de mercurio, ¿verdad? Obviamente sobre un recipiente grande. El cátodo de mercurio en el cual entra la solución de salmuera, de cloruro de sodio. Encontramos también aquí, que estoy marcando con el mouse, ¿sí? Los ánodos que son de titanio, generalmente, ¿verdad? En este ánodo se va a dar la oxidación de cloruro a cloro. El cloruro aportado por el cloruro de sodio que está ingresando por aquí, se da la oxidación, se forma cloro y es eliminado por esta tubería. En el cátodo, que se está produciendo sodio,
sodio líquido, forma una amalgama con el mercurio que ingresa por esta vía, que estoy marcando, forma una amalgama, y esa amalgama se hace ingresar, ¿sí?, en este reactor, un reactor que tiene carbono-grafito, y en este reactor se va a dar una reacción óxido-reducción también. El sodio líquido que está ingresando con el mercurio es oxidado a catión sodio, ¿sí?, y el agua que ingresa por esta vía, aquí, es reducida a hidrógeno gaseoso e hidróxido. Entonces estamos formando hidróxido de sodio, por reducción del agua a hidróxido y por la oxidación del sodio a catión sodio. Formamos entonces hidróxido de sodio, que es uno de nuestros productos. Que es uno de nuestros productos, y el mercurio líquido es recogido por esta tubería y va a ser reutilizado como cátodo nuevamente. En ese proceso de oxidorreducción que ocurre en este reactor, se genera hidrógeno, como les decía, gas, que es entonces obtenido y almacenado, como se indica en el esquema. Entonces vieron que los productos son parecidos, se obtiene clorogas, se obtiene hidróxido de sodio como productos de interés y como producto secundario hidrógeno gaseoso, pero utilizando distintos tipos de cátodos. Este tipo de electrólisis usando este tipo de cátodo de mercurio tampoco es muy utilizado en el momento actual, porque ustedes saben lo contaminante que es el mercurio. Más allá de que se reutiliza, bueno, se sabe que es un producto tóxico y bueno, su uso está prácticamente disminuido a la mínima expresión. Pero bueno, alguna de estas celdas por allí puede quedar en algún par. Bien, y por último nos queda por ver, ¿sí?, la electrólisis del cloruro de sodio fundido. Y cuando empezamos, yo les mostré una esquemita de los usos del cloruro de sodio, les mostré que el cloruro de sodio puede ser utilizado como materia prima, cuando sea en estado sólido, para obtener clorogas. Y eso se hace por electrólisis de la sal fundida. Para fundir cloruro de sodio necesitamos temperaturas muy elevadas, porque el punto de fusión aquí lo tienen, de 806 grados Celsius. O sea, necesitamos temperaturas bastante elevadas. Para disminuir un poco la temperatura se le agrega cloruro de calcio, bajamos de 806 a unos 600 grados Celsius. Entonces, generalmente, el cloruro de sodio fundido, que se utiliza para la electrólisis, en este tipo de obtención, se hace con mezclas de cloruro de calcio. Y fíjense, un datito que les pongo allí, es que el sodio tiene un punto de fusión de 98 grados Celsius. Eso quiere decir que por este proceso electrolítico, el sodio se va a estar obteniendo al estado líquido, ¿está? Y fíjense una cosa, ¿por qué es importante bajar la temperatura para fundir el cloruro de sodio? No solo por el ahorro energético, ¿sí?, de trabajar a 806 grados a 600 es mucho mejor a 600 grados. Pero también es importante disminuirlo, porque el sodio líquido que se va a obtener tiene un punto de ebullición de 883 grados Celsius. Entonces yo trabajo 806 grados Celsius, estoy muy cerca de la temperatura al cual el sodio empieza a entrar en ebullición, ¿tá? Y eso no es recomendable. Entonces se trabaja a 600 grados, mantenemos el sodio líquido lejos de la temperatura de ebullición, y podemos llevar a cabo la electrólisis, ¿tá?, la reacción de óxido-reducción, que se da en unos compartimentos de este tipo, ¿tá? Tienen por aquí dibujado el ánodo de grafito, en donde se va a dar la oxidación de cloruro a cloro. Separado ese ánodo del cátodo, que es de acero,
está separado por unas chapas de hierro, ¿verdad? Unas cámaras de hierro. Entonces, en el ánodo se va a dar la oxidación, generación de cloro, que va a ser extraído por este tipo de esta tubería, y en el cátodo se va a dar la reducción del sodio líquido, catión, a cloruro, a sodio líquido, que va a ser recogido por tuberías y extraído de esta celda electrolítica, ¿no? Por aquí arriba ingresa la solución de cloruro de sodio con agregado cloruro de calcio para bajar la temperatura de fusión. Y bueno, se lleva el proceso a esa temperatura de unos 600 grados. Pero manteniendo separado el ánodo del cátodo, extrayendo del sistema el sodio líquido, que bueno, será un producto que será reutilizado o no, y con generación del clorogas. Es una forma de obtener clorogas que no genera, más allá del sodio líquido, que bueno, por una reacción bastante sencilla se puede obtener después otra vez el catión sodio, que es una reacción que es bastante limpia, entre comillas, que no tiene mucho subproducto, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del costo bastante elevado por mantener todo este sistema a 600 grados, por más que uno lo baja de 800 a 600, tampoco es que se trabaja en temperaturas tan bajas. Entonces, mantener todo este sistema a esa temperatura es bastante costoso. Bueno, muy bien, chiquilines. Hemos terminado.